Buenos días. El día de hoy tenemos el gusto de que esté con nosotros la doctora Elisa Saleme, jefa del Departamento de Medicina de Urgencias. Entonces, doctora, por favor, gracias. Buenos días a todos. Pues bueno, sí es un gusto para mí estar con ustedes porque estos temas poco o nada nos hablan cuando estamos en el entrenamiento o cuando somos a veces miembros de un hospital y son temas muy importantes que todos deberíamos de conocer y deberíamos de saber. Y así como alguna vez alguien nos dice que cuando lleguemos a un servicio de urgencias, a un hospital, conozcamos el desfibrilador con el que trabajamos, este es uno de los protocolos que tenemos que conocer como más ampliamente, porque todos ustedes participan dentro del protocolo hospitalario, al menos en el Centro Médico ABC. Es un orgullo decir que somos el único hospital en Latinoamérica que tiene un protocolo ya aprobado, estandarizado, sesionado en la Asociación Mundial de Medicina de Desastres y que también formamos parte de esta asociación, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué voy a platicar con ustedes? Voy a platicar un poquito cuál es el panorama general a nivel sanitario de las emergencias y los desastres. ¿Qué se hace en gestión de riesgo? Porque principalmente o primordialmente el estar preparados tiene que ver con una capacidad de gestión de riesgo, que ahora van a ver que para todo hacen gestión de riesgo, ¿no? Gestión de riesgo hospitalario, gestión de riesgo económico. Bueno, este tema de gestión de riesgo es muy importante y uno de los primeros temas a los que se llevó a nivel mundial la gestión de riesgo fue en desastres. ¿Cuáles son los protocolos que tenemos actualmente de esta respuesta hospitalaria y algunas conclusiones, ¿no? Entonces, bueno, qué es muy importante de cara al sistema sanitario? Eh, el tema de emergencias y desastres es un tema de salud pública y siempre que hablo de esto, pues les digo, yo soy salubrista, yo tengo una maestría y un doctorado en esto y cuando intentamos encontrar el punto de enlace entre la salud pública y lo que pasa dentro de los hospitales, a veces nos cuesta mucho trabajo. Pero esto es un ejemplo de ello, ¿ok? Y más adelante se los voy a volver a decir, todo lo que pasa fuera del hospital nos hace entender lo que llega a nuestro hospital, no solamente a la ABC, sino al resto del sistema. No solamente cuando hay desastres, la gente sufre desastre, hay una lesión o se puede agravar otro tipo de situación de salud, sino que también las infraestructuras sanitarias se ven afectadas. Entonces, sabemos a nivel mundial que toda la población, el 75% de la población para el 2030 va a sufrir un tipo de desastre o va a estar asociado a un tipo de emergencia. Y la que vamos a ver ahora ya con más frecuencia van a ser tanto emergencias y desastres asociados a sequías y también a infecciones como emergentes, ¿no? Que fue un poco lo que vimos, lo que pasó en la pandemia del 2020 y que se podría decir, o muchos teóricos dicen que seguimos estando en una pandemia y ahora puede ser que empecemos con otra. Entonces, es muy importante que sepan que las emergencias y los desastres no ocurren, o es decir, los desastres no son naturales, ¿no? Y mucho de la propaganda que van a ver a nivel mundial de emergencias y desastres se basa en esto. Las emergencias y los desastres no son naturales y tiene que ver con un principio de vulnerabilidad. Y una gran proporción de esta vulnerabilidad tiene que ver con la población. Entonces, los desastres finalmente y las emergencias son cosas que ponen a prueba la sociedad. Y ponen a prueba la sociedad, ¿y por qué decimos sociedad? Porque el 90% de las ocasiones la primera persona que responde ante una emergencia o un desastre es la sociedad civil. Después de eso ya llega, por ejemplo, en México llega el ejército, llegan sociedades civiles, etcétera, etcétera, y ellos empiezan a apoyar. Esto no solo pasa a nivel nacional, pasa a nivel internacional. Existen protocolos e estrategias para solicitar ayuda internacional en caso de que la gente que esté pasando por la emergencia o por el desastre no se dé abasto, ¿no? Y a esto se le denomina desastre. Eh, ¿Qué pasa y por qué es tan importante tener en cuenta esta respuesta sanitaria? Porque las unidades de segundo y tercer nivel de atención son un eje en la respuesta sanitaria. Y esto, hay estudios acerca de esto. La gente cuando ocurre una emergencia o un desastre, particularmente los desastres, y ahorita vamos a ver la diferencia, busca los ejes de referencia. El hospital es un eje de referencia. ¿Por qué es un eje de referencia? Porque sabe que hay personal, sabe que hay insumos, sabe que hay agua, sabe que va a poder recibir ayuda de alguna característica en especial de manera constante. Fuera de ellos, los de los hospitales, la mayoría de las situaciones se vuelven complejas, tanto la asistencia sanitaria como los bienes básicos. Entonces,
¿Qué pasa? ¿Qué sí tiene que tener el hospital? Pues una respuesta integral, organizada, con visión resolutiva, que fomenta la prevención y la mitigación de riesgo, ¿no? Entonces, mucho de lo que tiene que ver con desastres y con emergencia sanitaria tiene una perspectiva social muy fuerte. Y esta perspectiva social tiene que ver con la capacidad de la sociedad de poder responder, pero también del gobierno de poder responder, o sea, del Estado. Y la sociedad es parte del Estado. Entonces, sabemos que todos somos susceptibles a los desastres, pero pues además México tiene una característica muy particular y esto seguramente lo han escuchado, ¿no? Cuando empiezan a hacer erupción volcanes o empieza a temblar en Japón, las alertas en México también se empiezan a activar. Y si alguna vez se han preguntado por qué, es porque estamos en una situación, pues se podría decir, geográfica particular, que es esta que se llama Cinturón de Fuego del Pacífico. El Cinturón de Fuego del Pacífico es el lugar donde ocurren los terremotos de más alta magnitud y la mayoría de las erupciones volcánicas. Entonces, nosotros estamos situados en ese Cinturón de Fuego del Pacífico. ¿Eso qué significa? Que nos va a seguir pasando, que esto va a seguir pasando, que va a seguir temblando, que vamos a seguir teniendo erupciones volcánicas y que sepan que la mayoría de las ocasiones lo que más mata personas, destruye Producto Interno Bruto, destruye economía, destruye bienes, destruye servicios, son las situaciones que vienen de origen geológico e hidrometeorológico. Entonces, estamos hablando que tanto terremotos como lluvias, inundaciones, son un eje fundamental de lo que en nuestro país vemos como emergencias o como desastre. Y hasta hace unos años, yo soy egresada de la especialidad de medicina de urgencia aquí, no hace tantos, no se burlen, yo ingresé en el 2012 y me tocaron un montón de emergencias y desastres, ¿no? Me tocaron, por ejemplo, cuando ingresé, que un edificio completo de gente se intoxicara por salmonela y nos llegaron 130 pacientes al mismo tiempo. Luego, terminando el R1 o el R2, ya no me acuerdo bien, me tocó la explosión del materno infantil de Coajimalpa. Luego me tocaron los sismos, luego, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hemos tenido, tanto en el hospital, muy importantemente en el hospital, como esta visión de decir, bueno, no son los pacientes que están adentro, ¿no? También de repente pueden llegar 300 pacientes de allá afuera. Entonces, mucha población que estudia medicina de urgencia se ha dirigido a buscar una evolución proactiva de cómo estudiar o cómo hacer con ese tipo de situaciones. Y además de todo esto que ya sabemos de nuestra localización, de nuestra vulnerabilidad, de nuestra población, tenemos el cambio climático, ¿no? Y el cambio climático, sin duda alguna, va a partir de la revolución industrial. Es un círculo vicioso de incremento de calor, de patrones de precipitación, de impacto en la biodiversidad, etcétera, etcétera. Y todos van a decir, bueno, a mí, ¿y eso qué no? O sea, yo en mi piso de ortopedia, ¿a mí qué? Pues no, todo esto impacta también en los padecimientos que nosotros vemos, ¿ok? A mí en urgencias, ¿por qué me va a impactar la seguridad alimentaria, no? Entonces, todo esto ocurre al mismo tiempo que estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, lo que pasa a nivel global, lo que pasa a nivel humanitario, ¿no? Entonces, el año pasado, en octubre del 2023, por ejemplo, tuvimos una ola de calor o el calor más intenso de hace muchísimos años, ¿no? Y nosotros empezamos a ver en urgencias o en los servicios de urgencias, hay un reporte de casos, particularmente de hospitales públicos y privados, en los que se reportaron un aumento de algo que se llama crisis térmica, ¿no? O estrés térmico. Los pacientes empezaron a llegar con más padecimientos asociados a esta modificación de la temperatura. Entonces, todo se va integrando, y al final lo que miden las asociaciones internacionales o a nivel mundial, pues es esto, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué tanto impacto tienen los desastres a nivel económico? Pero los desastres a nivel social es muy importante. Y ahorita les voy a platicar algo muy particular, ¿no? Eh, Dense cuenta que, por ejemplo, ahí, ¿no? Hay unos datos del Banco Mundial sobre la población mexicana y el Producto Interno Bruto, y eso también afecta económicamente al país. Y hay una característica en los países de América Latina sobre las emergencias y los desastres: nunca logran recuperarse completamente, ¿ok? Y ahorita les voy a enseñar algo. ¿Por qué la respuesta es tan importante? Bueno, ya sabemos el contexto, ya sabemos qué nos va a pasar, que estamos en el cinturón del fuego del Pacífico. La respuesta es muy importante, pero no solo la velocidad de respuesta. Podemos responder, y les voy a poner el mejor ejemplo, podemos responder y podemos responder corriendo y tropezarnos. La respuesta no es solo la velocidad, sino hay que identificar y refinar patrones. Y les voy a poner el mejor ejemplo. En nuestro hospital existen diferentes tipos de códigos rojos y códigos amarillos, ¿no? Que todos ustedes conocen a la perfección y todos se me quedan viendo más.
Pues existen dos grandes grupos de respuesta sanitaria ante desastres, ¿no? El código amarillo y el código rojo. Y voy a poner el ejemplo basado en esto. El código amarillo es una posible recepción masiva de pacientes y el código rojo es una recepción confirmada de pacientes. Cuando tenemos un código rojo, lo vamos a subdividir en un código epidemiológico o un código traumático, ¿no? No es lo mismo atender un ébola que atender 10 traumas múltiples de un accidente en la carretera, ¿no? A eso me refiero. Entonces, nosotros mismos podemos tropezar si no conocemos cuál es nuestra situación o qué tenemos que hacer como médicos, como residentes, como jefes de servicio en este tipo de situaciones. Entonces, debe ser muy organizada y también debe ser dirigida a evitar el riesgo para aquellos que prestan la respuesta. Este principio, antes, bueno, lo de desastres empezó a tener mayor fuerza hace unos 10, 15 años. Más o menos en el 2015 empezaron a hacerse como reuniones a nivel internacional acerca de crisis, de desastres, etcétera. Y antes era, no, hay que atender a la gente que viene, hay que poner el ojo en la gente que viene, hay que poner el ojo en la gente que viene. ¿Y qué pasa con los que prestan respuesta? ¿No? Y muy claramente lo vimos en la pandemia, ¿no? Que empezamos con crisis de salud mental, que empezamos a tener gente que no es lo mismo, a veces hay gente que dice, de plano no sé qué hacer, ¿no? No sé cómo responder, me estresa ver 40 personas al mismo tiempo, no estoy hecho para esto, ¿no? Y nosotros obligamos, estresamos la liga, como yo siempre digo, a hacerlo. Y eso también tiene un contexto importante para los que atienden. Entonces, esta regulada asignación de funciones, regulada asignación de responsabilidades, no solamente, por ejemplo, dentro del hospital, sino a nivel político, estatal y militar, es muy importante, porque recuerden que la respuesta en emergencias y desastres en México tiene que ver con la respuesta militar, que es el plan de N3. Entonces, esta parte es cómo estar preparados, o sea, y aquí les voy a hablar de gestión de riesgo. Y se van a dar cuenta porque es muy importante que la gestión de riesgo sea la base de todo lo que hacemos en desastres, ¿no? Y acá la principal función de la gestión de riesgos, que hay que gestionar el riesgo, es reducir los riesgos para la salud. Y no solamente para la salud del que atendemos, sino también para la salud de todos los que atendemos a los pacientes con algún tipo de lesión. Recuerden que en las situaciones de emergencia o desastre van a haber dos tipos de pacientes. El paciente que, por ejemplo, tembló y quedó aplastado, como nos pasó en el sismo del 2017, entonces que viene con un síndrome del tipo que se les ocurra, por compresión, etcétera. Y aquel paciente que, por ejemplo, utilizaba oxígeno, es hipertenso, y su oxígeno y sus antihipertensivos quedaron dentro de su casa y no los puede sacar. Entonces van a haber pacientes que tienen lesiones agudas asociadas a la emergencia del desastre, una explosión, lo que quiera que sea, y aquellos que no pueden recibir atención de su patología previa, ¿no? Entonces, en esta gestión de riesgo, tenemos que plantear cuáles son las probabilidades y cuáles son las consecuencias negativas. Y para esto se hace un cuadrito. Y una de las tareas que van a tener o que vamos a tener todos es entrar a esta cosa que nos encanta, que se llama norma control, para que vean cómo son los cuadros de gestión del hospital, ¿no? O sea, en este cuadro de gestión nosotros ponemos, ¿qué es más probable que pase? ¿Que nos caiga un tsunami o que tiemble? Para todos es muy obvio que es más fácil que tiemble, ¿no? ¿Qué es más fácil que pase? ¿Que haya una explosión o un incendio? ¿O que, por ejemplo, ahora ya no puede ser tan poco probable que entre una persona armada a hacer un tiroteo dentro del hospital, ¿no? Entonces, esta gestión de riesgos es pensar qué probabilidad hay de que ocurran sucesos, pero también qué consecuencias negativas puede tener. Y para eso se generan programas de gestión de riesgo. Entonces, no sé si ustedes sepan, pero una de las últimas gestiones de riesgo en base o con base a un programa que nos vino a auditar, del que ustedes son parte, que se llama Hospital Seguro, tiene que ver con esto. No solamente era decir, ok, bueno, llegan urgencias 400 pacientes, los atiendo, resuelvo, somos grandes, aplausos, ¿no? No, es qué va a pasar, por ejemplo, en piso de hospitalización. ¿A dónde voy a mover esos 400 pacientes? ¿Se van a subir a terapia? ¿Se van a trasladar? ¿Van a piso de medicina interna? ¿Son quirúrgicos? ¿No son quirúrgicos? Entonces, estos programas también tienen que ver y tienen que correlacionar con lo que ustedes ven en todas sus áreas, ¿no? Entonces, esta gestión de riesgo tiene que ver con unos principios muy fáciles, que son el principio de la amenaza, de la vulnerabilidad, y esto genera la emergencia del desastre. El ejemplo que les ponía a mí me tocaba dar el módulo de emergencias para toda la residencia de medicina de urgencias, no solo de aquí, sino del general, etcétera, y les decía,
Piensen en un hospital construido con palitos de paleta, con esos que le hacían ustedes a sus mamás, ¿cómo se llaman estas? El kinder, ¿no? Que le hacemos sus casitas y ahí para que pusieran sus plumas. Un hospital de palitos de paleta al lado de un río. ¿Qué va a pasar con el hospital? Se va a ir con todo y el río. Ok, eso es lo mismo que sucede en ese tipo de situaciones. Entonces, tenemos una amenaza, tenemos una vulnerabilidad y la emergencia del desastre. Esta vulnerabilidad también tiene que ver con la población y tiene que ver con esa capacidad de decir, bueno, solo puedo construir mi casa de palitos de paleta, o puedo construir mi casa de adoquín, o puedo construir mi casa de metal. Eso también es una vulnerabilidad. Y la mayoría de las emergencias y los desastres a nivel mundial ocurren en los países catalogados por el Banco Mundial de ingresos bajos o medios bajos, y nosotros estamos dentro de esa categoría. Y bueno, tenemos esto, ¿no? Tenemos una emergencia y un desastre que es muy claro cuando ocurre, ¿no? Por ejemplo, ayer que se cayó no sé si, bueno, ya sé que la verdad estábamos de guardia, pero que se cayó un avión en Toluca, ¿no? Por ejemplo, que se murieron 10 personas. ¿Eso es una emergencia o es un desastre? Es una emergencia. Es una emergencia porque lo pudieron resolver ellos, la comunidad, en ese momento. Si hubiera sido un desastre, hubiera sido que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se hubieran caído 20 aviones, y entonces necesitábamos ayuda externa, necesitábamos ayuda, por ejemplo, de los organismos internacionales de aviación para resolverlo. Pero ¿qué pasa? Que también estamos viendo acá, y es una etapa medio gris de la humanidad, desastres complejos humanitarios, ¿no? Lo que pasa en Palestina, lo que pasa, y siempre nos vamos a Palestina, y no, Palestina, Israel, no, no, o sea, México también lo está pasando. ¿Qué pasa con las poblaciones migrantes? ¿Qué pasa, por ejemplo, y no es algo que quede fuera de nosotros, cuando vinieron las cadenas migrantes, se me fue la palabra, ayúdenme. Las caravanas migrantes, por ejemplo, nosotros fuimos a atender caravanas migrantes, ¿no? Cuando pasó, por ejemplo, Odín, fuimos a atender a gente a Odín y nos empezamos a dar cuenta que estos desastres complejos ya ocurren, ¿no? Ya ocurre que una persona que no tiene capacidad económica para resolverlo se desplaza, y eso va en contra de los principios, por ejemplo, humanos, ¿no? De su dignidad, de su derecho al tránsito, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, también podemos decir que el COVID fue algo crónico porque seguimos teniendo COVID y también pasó por arriba de nosotros. Entonces, recuerden siempre que el desastre es algo que no puede manejar la comunidad. Cualquier cosa que sea de origen humano, de origen natural, etcétera, no puede, excede la capacidad de respuesta de la comunidad, y la emergencia es algo que nosotros podemos controlar. Por eso la mayoría de las situaciones o los estados de emergencia se resuelven sin necesidad de ayuda. ¿Cuál es un ejemplo de desastre? Por ejemplo, el sismo de 1985, tuvimos que llamar equipos de rescate de otros países para que nos ayudaran con las estructuras colapsadas. Bueno, la mayoría de ustedes no habían nacido, ni yo, pero las estructuras colapsadas en esta situación de emergencia y desastre. Entonces, para el 2023, ahí van a ver que si se meten así, desastres, y lo ponen en Google, van a ver que hay mucha estadística, toda desactualizada, porque casi nadie se dedica a estudiar desastres. Pero lo que sí sabemos es que, por ejemplo, para el 30 de septiembre del 2023, habiendo pasado la pandemia de COVID, todas las regiones de la Organización Mundial de la Salud tienen alguna emergencia sanitaria, de algún tipo, ¿no? Imagínense qué caótico y qué complejo, porque nosotros no tenemos las mismas necesidades que, por ejemplo, Medio Oriente, ¿no? Nosotros tenemos las mismas necesidades que tiene probablemente Centroamérica, ¿no? ¿Y qué creen? Pues cuando hacemos un análisis de riesgo de la vulnerabilidad de nuestro país, pues nuestro país está en rojo. Prácticamente somos el país uno de los más vulnerables para que ocurran emergencias y desastres, ¿no? Por ahí Paraguay son unos que están ahí en medio, entonces tampoco les tiembla tanto, pero pues tampoco hay tsunami porque Chile le caen los tsunamis, entonces pues hay por ahí Perú sí le caen los volcanes y también los sismos, y a nosotros nos cae de todo, ¿no? De los dos lados. Entonces, esto es muy, muy importante. Y hay una persona que se dedica como a esta subclasificación y que nos habla de esto, del cómo nos localizamos para una gestión de riesgo de desastre, y nos dice que la gestión de riesgo de desastre no solo es un asunto de asistencia humanitaria, sino también de ayuda del desarrollo. Y eso tiene que ver con que los países logren por sí mismos recuperarse, salir de esto. Entonces, esta reducción de riesgo en el hospital tiene que ver con un riesgo de reducción de exposición de amenazas. Por ejemplo, Observatorio tiene sus propias amenazas diferentes a Santa Fe, ¿no? Observatorio está a la mitad
prácticamente la ciudad, están construyendo cosas alrededor, hay más tránsito de personas, el contexto social es diferente, Santa Fe tiene sus riesgos también, aquí hay deslaves, el contexto social también es completamente diferente, y entonces el hospital tiene que hacer una reducción de la exposición a las amenazas para disminuir la vulnerabilidad del hospital y de todos nosotros y hacer una preparación de eventos, ¿no? Entonces, en el mundo, pues bueno, habitualmente los que más nos acechan son los desastres naturales, pero en el hospital no son los desastres naturales los que más nos afectan, ¿ok? Entonces, ¿cómo sí podemos estar preparados? Bueno, la mayoría de la gente que sufre un evento o que tiene una repercusión negativa son poblaciones pobres y vulnerables, que habitualmente son las que están más perjudicadas. Y aquí hay algo muy interesante. El año pasado, no, este año fuimos a un congreso con los japoneses, ¿no? Que son muy buenos en desastres, tienen todo articulado, todo lo tienen visto. Y fuimos a presentar un cartel con los residentes de urgencias sobre la mortalidad asociada a los eventos que hemos tenido de emergencias o desastres en el hospital. Y orgullosamente podemos decir que la mortalidad en el hospital ha sido de cero. A pesar de la explosión del materno-infantil, de las gastroenteritis, de los traumas, de todo lo que se les ocurra del temblor, de los temblores que hemos tenido, la mortalidad ha sido muy baja. Y una repercusión o la repercusión más importante en la población es la mortalidad y también el impacto que esto genera sobre la población, ¿no? Entonces impacta a aquellos que no tienen ahorros para hacer frente, etcétera, etcétera. El mapa de pobreza se ve cada vez más complejo y más estresante para todos. Entonces, hay algo muy importante, y era lo que les decía al principio. Tenemos que entender qué pasa afuera para saber por qué nos está pasando esto dentro del hospital. Y entonces a nivel poblacional, social y del sistema, hay movimientos de población. O sea, la gente, así como hay fases de emergencia en intoxicaciones, en trauma, que retiras al paciente de la fuente de exposición, la gente lo hace. Hay movimiento de población. Y entonces pasa algo muy particular en emergencias y desastres. Los primeros que llegan a los hospitales son los menos lesionados, porque fueron los primeros que se pudieron mover más rápido, ¿no? Los pacientes más graves, más críticos, son los que más tardan en llegar. Entonces, a nivel social, lo que vamos a ver primero son movimientos de población, después aumenta el riesgo potencial de transmisión de enfermedades infectocontagiosas y pensemos, tal vez no en este contexto, pero en otros contextos, a los residentes que les tocó ir, por ejemplo, cuando el huracán, eh, les tocó ver que nosotros llegamos como creo que a la segunda semana, o la primera o la segunda semana después del huracán, y les tocó ver, por ejemplo, que pues, ya teníamos gastroenteritis, ya teníamos infecciones oculares, ya teníamos enfermedades respiratorias, y por ahí uno que otro perdido que tenía lesiones cortocontundentes en pies y manos, porque estaban agarrando los objetos para moverlos y poder hacer casas dentro de esto que se había derrumbado, ¿no? Entonces, eso también empezamos a ver, hay desabastecimiento de alimentos y este desabastecimiento de alimentos es algo muy interesante que se llama seguridad alimentaria y que se estudia poco en las situaciones de emergencia y desastre, ¿no? Pero también hay una reducción, eliminación de las prestaciones de los servicios de salud, es decir, los centros operativos se reducen y entonces las unidades de medicina familiar, los centros de salud reducen su capacidad de respuesta y es ahí donde surge la capacidad de respuesta de los hospitales de segundo y tercer nivel, ¿no? Entonces afecta reduciendo, eliminando o contaminando el abastecimiento también de agua limpia, segura y potable, que este es el primer punto que cuando nosotros salimos a campo es lo que reabastecemos en una situación de emergencia o desastre y también modifica las prioridades de salud. Y voy a regresarme al ejemplo de COVID, ¿no? En el ejemplo de COVID, bueno, estaba el COVID, pero a ver, la gente no dejaba de infartarse, no dejaba de fracturarse, no dejaba de darle apendicitis. Entonces teníamos que hacer frente como a estas dos situaciones, pero la prioridad era que los pacientes que tenían COVID no se murieran, que los pacientes que tenían síndrome de crash por las caídas de los edificios no se murieran. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en mente es no perder el foco. O sea, tenemos que atender a estos pacientes, pero también tenemos que atender al resto de la población. Y para eso está una cosa muy interesante y muy hermosa que se llama triage, que es lo que hacemos todos los días en urgencias, a pesar de que no haya desastre, ¿no? Y finalmente, dentro del hospital, pues van a decir, bueno, puede estar temblando allá afuera, pero tal vez a los primeros a los que les llegue no sea, por ejemplo, a los residentes de cirugía, el paciente, ¿no? Sino que va a haber un filtro
primero llegó el paciente por urgencias y le dijimos es quirúrgico y se va con los residentes de ortopedia, cirugía, urología, gineco, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa dentro de los hospitales? Pues se pueden dañar las instalaciones, claramente, por eso ustedes se van a dar cuenta que cuando voceamos algún código, alguna emergencia, y los de urología, no, a nosotros no, por favor, no nos manden pacientes. Cuando hay daño en las instalaciones, lo primero que se hace es una revisión. Y si ustedes se han dado cuenta y son muy observadores, lo primero que hace el hospital es que pasa alguien rápido de mantenimiento y revisa que no se haya caído nada, que las estructuras no estén colapsadas, que no sean de riesgo para nadie, ¿no? Y también las estructuras vitales, o sea, los gases, etcétera, ¿no? Esto lo hacemos siempre que hay un simulacro y siempre hacemos el reporte de que cada una de las áreas no tiene esta situación. Después esta interrupción de los servicios básicos indispensables, destruyendo las vías de comunicación. Y uno de los principales problemas en desastres es la accesibilidad a los servicios de salud. Cuando se caen las cosas, la gente no puede ir al hospital, no llega al hospital. Y eso también está estudiado. Esta fue mi tesis de doctorado y después me deprimí muchísimo porque dije, lo estamos haciendo todo al revés, ¿no? O sea, no estamos llegando a la población cuando está ocurriendo el desastre. Entonces también hay un tema de accesibilidad y esto, pues bueno, causa muertes inesperadas, lesiones, enfermedades y un efecto a la sociedad. Entonces, pues estas imágenes ya las hemos visto, ¿no? ¿Se acuerdan de este hospital que estaba en Hidalgo, al lado de un río, en pandemia? La terapia intensiva estaba en el sótano, se inundó, pues no quiero decir la palabra se inundaron los ventiladores porque está mal dicho, pero los ventiladores se ahogaron, digámoslo así. Se cayó la energía eléctrica del hospital, aunque tenían contactos de emergencia, estos rojos que todos tienen también en todas sus áreas, los carros no estaban conectados a esto, se les fue la energía, se colapsó y como 14 o 15 pacientes de terapia intensiva se murieron, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron otros? Por ejemplo, en el sismo, mucha gente se salió a atender a las calles sin un protocolo montado de un hospital fuera del servicio de urgencias, por ejemplo, vean esto, ¿no? Eh, y estos, por ejemplo, son los pacientes quemados de la explosión de Iztapalapa. Entonces, son imágenes que ya conocemos, o sea, no es algo que no sea ajeno. Y estas últimas imágenes tienen que ver con unas fases de qué pasa en una emergencia o un desastre. Pues primero, lo ideal es que tuviéramos una planificación. Esto se llama gestión de riesgo. Hay que mitigar, hay que prevenir, hacer este tipo de cosas para que todos tengan la suficiente curiosidad de llegar hoy a su servicio y decir, voy a revisar el protocolo, ¿qué me toca hacer a mí? Porque créanme que todos ustedes están incluidos dentro del protocolo hospitalario y hacer alertas, estas alertas de, chin, está sonando el foco rojo, ¿no? Y todos volteamos. ¿Y qué significa el foco rojo? ¿Es sismo o es incendio? ¿Qué es, no? O cuáles son las alertas que tenemos, los entrenamientos que recibimos. Ahora van a tener un simulacro el 30 y el 31 de diciembre como comercial para el equipo de seguridad de evacuación, cómo evacuar sus áreas, ¿no? Urgencias, pues la tenemos fácil porque ahí está la puerta, pero ¿qué pasa con terapia intensiva? ¿Qué pasa con neurociencias? ¿Qué pasa ahí, no? Hay protocolos específicos para esto y lo tenemos que entrenar, los tenemos que evaluar y tenemos que hacer simulacros. Y donde entramos nosotros es en la segunda fase, que es durante el evento y es la respuesta. Nosotros particularmente no medimos el impacto, solo hace el sistema sanitario, medimos el impacto interno, se aísla las personas y se hace rescate de todas las estructuras colapsadas, etcétera, etcétera, y se hace socorrismo. Pero la respuesta hospitalaria es la que sí nos toca a nosotros. Y después viene la fase más controversial y la que nunca hemos logrado completar como país o como sociedad. ¿Quiénes de ustedes viven por la Narvarte? Estoy hablando para los que están presentes. ¿Alguien vive por la Narvarte, por la del Valle? ¿Sí? Dos que tres, sí. Bueno, ¿ustedes todavía observan edificios que no están completamente reconstruidos del sismo del 2017? Sí, ¿no? Ok. Esta fase entonces nunca sucedió. No se rehabilitó completamente ni hubo reconstrucción. Yo les puedo decir, yo no soy de este lado de la ciudad ni tampoco de la del Valle. Yo soy de Lindavista, soy politécnica, entonces toda mi formación la hice por ella. Y nosotros atrás del hospital de Gineco, que está sobre Avenida Politécnico Nacional, teníamos refugiados del sismo de 1985 y todavía existen esas casas. Entonces, no nos hemos rehabilitado. O sea, esta fase difícilmente pasa en los países en los que la prioridad no son las emergencias y los desastres. En otros lugares tienen inclusive ya casas construidas para mandar a la población por si algo se cae, ¿no? Y entonces yo les preguntaría, ¿todos tenemos muy claro qué hacer si ahorita tiembla de 9? No, exacto. Esa cosa de no corro, no grito, no empujo,
Es lo que seguimos haciendo desde que yo iba en la primaria. Y de ahí no hemos evolucionado más, ¿no? Y eso es un riesgo. Entonces, bueno, ¿qué pasa a nivel hospitalario? Pues hay un costo del tratamiento para las víctimas, hay un costo de intervenciones sanitarias epidemiológicas, porque tenemos que empezar a acelerar, por ejemplo, la vacunación, hay un daño en la infraestructura, el costo de la demolición, de limpieza, de obras de mitigación y los efectos para la prestación de servicios de salud, que aquí es donde más nos atañe, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la evacuación, por ejemplo, en los servicios de urgencias en los hospitales? ¿Cómo se hace el montaje de un hospital de campaña fuera, que no sé si a alguno de ustedes les ha tocado, pero ya pronto va a ser el simulacro de código rojo, cómo se interrumpe, bueno, cómo se interrumpen y cómo se continúan, por ejemplo, qué pasa en quirófano, están operando gente, está temblando, llegaron 20 que necesitan cirugía, cómo resuelves eso, cómo evacúas en el quirófano, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues los servicios de urgencia se vuelven un eje rector. Técnicamente, según nuestro protocolo, nosotros tenemos que ayudarles a que todos conozcan cuál es su situación dentro de esto. Entonces, ese es el triángulo que debería o que no que debería, que sucede habitualmente, hay un riesgo, hay vulnerabilidades y hay una complejidad en la respuesta. Lo que tendríamos que hacer o lo que hacemos en este hospital es tener prevención y preparativos para poder dar una buena respuesta, pero tener una buena recuperación. Entonces alguien me va a preguntar, ahí sí, y las veces que hemos tenido eventos, ¿en cuánto tiempo nos recuperamos? ¿No? Pues nos recuperamos en horas. Entonces, nosotros tenemos la obligación de, al menos en 4 horas, 5 horas después del evento, habernos recuperado y entonces prestar un servicio de urgencias y un servicio hospitalario normalizado. Eso es muy importante. Entonces, esto se los pongo porque esto es lo que se supone que hace el sistema de salud cuando hay una emergencia o un desastre. Y dentro de todas estas actividades, articulación y coordinación, implementación de planes específicos, educación y capacitación, evaluación de edad, etcétera, nos tenemos que insertar. Somos un hospital que se tiene que insertar a los programas nacionales y los servicios de urgencias claramente se tienen que insertar. Entonces, ¿qué protocolos y qué herramientas tenemos? Esto no sé si les va a ser familiar. ¿Alguien le es familiar? Al doctor. Este es el Hospital Juárez de México, ¿no? Entonces, mucha gente, además de quedarse atrapada, falleció en ese sismo y los primeros que les dieron atención o ayuda a sus compañeros, pues fueron los mismos médicos, residentes y enfermeras que estaban ahí, ¿no? Entonces, estas herramientas de los protocolos de respuesta hospitalaria, claramente el objetivo es tener una planificación de emergencia para poder brindar esa atención en contingencia y evitar la crisis, que van a decir todos, bueno, pues urgencia siempre está en crisis, siempre estamos llenos, ¿no? Pero lo que evitamos es que eso se vuelva un caos, o sea, es como todos van a recibir atención, pero de manera ordenada. Y la estructura del liderazgo es esencial, y en estos casos, la gente que está dentro del hospital es la que da el liderazgo, es la que inicia el liderazgo. No necesariamente siempre estamos los jefes para decir, oigan, tienen que hacer esto, el otro, tú te mueves para allá, tú para acá, sino el residente de mayor jerarquía, el adscrito que está de guardia, el que está de guardia administrativa, es el que tiene que generar esta relación. Entonces, lo que nosotros hacemos en estos protocolos, o lo que ustedes van a ver en el protocolo que está en norma control para emergencia y desastre, hace un análisis de riesgo de qué nos puede pasar, cuáles son nuestras capacidades según lo que tenemos hoy en camas, en personal. Hacemos un análisis del impacto de, ok, nosotros tenemos una comunicación con seguridad. Seguridad, la mayoría de las veces nos avisa, vienen 48 pacientes, ok, ¿cuántos rojos, cuántos amarillos, cuántos verdes, cuántos negros, ¿no? Hoy en día, levante la mano para quién le hace, o sea, ¿quién sabe qué significa eso? Poquitos, ¿no? A todos nos debería de significar qué es que nos llegue negro, qué es que nos llegue verde, qué es que nos llegue amarillo y qué es que nos llegue rojo. Hay también un plan de continuidad de negocio, y este es muy importante en particular para enseñanza, porque tenemos que seguir haciendo lo que hacemos todos los días, a pesar de que hay una emergencia y un desastre y un procedimiento de recuperación. Si tenemos una buena preparación, claramente va a haber una buena respuesta, y esto es lo que hacemos habitualmente en estos planes, ¿no? Analizamos las amenazas, hacemos un comando de incidentes, evaluamos los recursos disponibles, definimos cómo agruparlos y me acuerdo mucho que cuando llegaron las 138 GEPIs, yo era creo que R1, y en esas épocas éramos un residente por guardia y había un interno. Tal vez este interno les va a sonar, es Toño cardiólogo, a los de medicina interna puede que sí. Toñito era interno, ahora es cardiólogo, intervencionista. Y me decía Toño, ¿cómo vas a hacer las notas de todos estos pacientes, no? Y de repente aparecieron los de ortopedia y
ni modo, chavos, nos van a ayudar a hacer las notas, ¿no? Y entonces de repente apareció un residente de medicina interna y una de gineco, pues ellos nos ayudaban a hacer las notas. Entonces, todo esto se define con acciones y grupos de apoyo, y cuando tengamos el simulacro se van a dar cuenta que lo primero que hacemos es decir, necesitamos un grupo de un anestesio, un cirujano, un ortopedista y un pediatra o alguien de medicina interna, ¿no? Y definimos las acciones, lo llevamos al papel y se difunde y se evalúa. Por eso hacemos estos simulacros. Entonces, los 4 valores centrales de cómo atendemos es atención médica inmediata, hay un centro de coordinación que no está en urgencias, hay un comando que está fuera de urgencias, porque así se debe de hacer, o sea, hay un comando que está fuera de urgencias evaluando qué se necesita. Y les pongo ese ejemplo de las gastroenteritis, porque llegó un momento en el que solamente a un paciente le hicimos un film array gastrointestinal y salió salmonela, ¿no? Entonces van a decir, bueno, salmonela. El problema es que había embarazadas, pacientes inmunodeprimidos, había niños, etcétera, y acabaron varios pacientes chocados y haciendo complicaciones asociadas, ¿no? Entonces, el centro de coordinación nunca debe estar en el mismo sitio, debe estar afuera y debe estar coordinando. Entonces, al centro de coordinación yo le hablo y le digo, oigan, en este caso, por ejemplo, les pedimos 138 ciprofloxacinos, me acuerdo perfecto. Ah, sí, van para allá, ¡fum! Y el stock sale y hace esto, ¿no? La infraestructura y los servicios permanecen disponibles a pesar de la emergencia. Y tal vez lo más importante que quiero transmitirles es que los hospitales tenemos un valor simbólico en las emergencias y en los desastres, y esto hace que nosotros mantengamos el orden social y también la seguridad para las personas. Entonces, eh, no sé si a alguno de ustedes o los que están en línea les tocó el sismo, seguramente a la doctora sí, el sismo de 2017, pero había muchísima gente que llegaba no lesionada, solo llegaba a sentarse afuera de urgencias para sentirse seguro. Y nosotros, pero no, pero se cayó, pero le duele, pero tus tobillos, pero no, solo quiero estar aquí sentado. O llega con una bolsa de sándwiches para todos, ¿no? Y nosotros así como de, pero le duele algo, le pasó algo. No, solo quiero estar aquí sentado, ¿no? Entonces nosotros, ok, 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 ¿no? Entonces, nosotros nos volvemos algo muy importante en una situación de emergencia y desastre, y quiero y creo que es importante que lo entiendan así. Y esto no viene porque a mí se me ocurrió. Hay toda una estructura a nivel internacional de esta gestión de riesgo de desastre, de qué hacemos con los hospitales, de qué hacemos a nivel de desastres. Nosotros, tal vez ustedes no lo sepan, pero hemos sido representantes de México en las plataformas globales de desastres por los últimos 4 años en Ginebra, como una institución privada que atiende pacientes en situaciones de emergencia y desastre, ¿no? Y bueno, con la Asociación Mundial de Medicina de Desastres, ¿no? Entonces, ellos hicieron un marco para esta reducción de riesgo de desastres, y dentro de este marco viene la parte sanitaria, no solamente viene la parte económica, no solamente viene la parte social, sino también viene la parte sanitaria y la función que tenemos en esto. Entonces, esto, tal vez, esta imagen también les va a recordar algo, ¿no? Esta es la imagen del centro Banamex en COVID, y muchos de nosotros, yo no en lo particular, yo estaba aquí, en mi propia área COVID, pero muchos, por ejemplo, de los adscritos a los de residentes les tocó estar ahí o como médicos o como pacientes, ¿no? Entonces, esta herramienta, hay una herramienta muy importante que es en la que nos basamos nosotros, que está publicada, lo pueden revisar. De hecho, hay una publicación del hospital que hizo el servicio de urgencias de cómo hicimos el protocolo hospitalario basado en esta resolución de la Organización de las Naciones Unidas, que se llama Hospital Seguro. Y así como venta al público, Hospital Seguro es una estrategia que ayuda a que los hospitales tengan capacidad de respuesta en una emergencia o desastre. Este diría yo que es el eje más importante para poder brindar respuesta en emergencias y desastres. Y esto viene de una resolución de una reunión de las Naciones Unidas en Kobe, y de ahí viene este principio. Pasó en 2015 esta reunión. A México llegó hasta el 2020. La Secretaría de Gobernación, que es la encargada, la rectora de la respuesta en desastres, porque ella organiza protección civil, etcétera, 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 y también el comité de emergencia, empezó a darse cuenta que tal vez eso era importante. O sea, a partir de ese año ya nos podemos certificar en Hospital Seguro. Y es importante que sepan, porque tal vez no lo saben, que estamos certificados en Hospital Seguro. ¿Cuántos de aquí sabían que estamos certificados en Hospital Seguro? Poquititos, ¿no? O sea, es muy importante que lo sepan. Nosotros estamos certificados en esto. Ok, ¿por qué es importante? Además de que el hospital sigue funcionando a pesar de que ocurra una emergencia o un desastre, habla de 4 puntos muy indispensables y muy claros,
¿Qué es la ubicación geográfica? Obviamente no tenemos un hospital de palitos al lado de un río, tenemos una buena ubicación geográfica, Observatorio tiene una buena ubicación geográfica que nos hace seguros, ¿no? Y van a decir, bueno, pero estamos como arriba de una, ¿cómo decía un residente el otro día? Arriba de una montaña o de un, sí, como que no estábamos en plano, o sea, eso también, esto también es una gestión de riesgo. Los arquitectos no van a construir un hospital arriba de una piedra que se puede mover y se puede caer, ¿no? O sea, al menos no los del ABC, no sé los de los otros, pero al menos los del ABC, ¿no? La ubicación geográfica es muy importante, no es una situación insegura. La seguridad no estructural, que tiene que ver con el equipo médico. Por eso van a ver que biomédica siempre está, dejen los electros en donde van, dejen las cosas donde las utilizan, fijen las cosas en la pared, conecten a los contactos rojos. Eso tiene que ver con la seguridad no estructural. La seguridad estructural, pues claramente que los materiales utilizados dentro del hospital son buenos, ¿no? Y hacen que sea seguro para el paciente, pero también para ustedes que van a atender a los pacientes. Y finalmente la capacidad funcional. Y esta es la más interesante y tal vez la más bonita, y esta tal vez es de la que más se ha escrito, y en esa capacidad funcional es en la que entramos todos nosotros, ¿no? Que todo el equipo esté organizado y dispuesto a responder en emergencias y desastres, recuerdo al plan y protocolos. Entonces, hoy a lo que les voy a invitar a todos, al staff, a los residentes, a los médicos que nos ven en televisión, es a que revisen el protocolo dentro de Norma Control. Y aquellos que no lo conozcan, siéntanse con la libertad de pedírmelo y yo se los envío para que lo conozcan, para que sepan qué hace cirugía, qué hace medicina interna, qué hace el staff, qué hacen las enfermeras, qué enfermeras ayudan en el área roja, qué enfermeras ayudan en el área verde, a qué me refiero con área roja, qué me refiero con área negra, dónde está el área negra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no solamente habla de esto, habla de que todos los médicos que están en los hospitales tienen que tener ACLS, ATLS, que tienen que tener quirófanos funcionando, un tomógrafo, un resonador, ultrasonido y quirófanos libres por si pueden entrar. Y entonces ahí nos clasifican en diferentes niveles de hospitales, en hospitales verdes, amarillos y rojos. Entonces lamento informarles, o con orgullo deseo informarles, que estamos considerados como un hospital rojo. ¿Qué significa un hospital rojo? Un hospital con alta capacidad de resolución. Por tanto, cuando existe una emergencia, un desastre, los pacientes van a ser dirigidos hacia acá, ¿no? Y van a ser dirigidos hacia acá por protección civil, por ambulancias de Cruz Roja. Hoy en día ya nos pasa, ¿no? Entonces, en una emergencia o un desastre, somos un eje de referencia. Por eso es importante que conozcamos estos protocolos. Y si quieren revisar, existen un montón de artículos de cómo hacer índice de cómo hacer preparación para riesgos de emergencia y desastre, cómo son los planes, cómo son las sugerencias de planes. Hay inclusive un curso de la Sociedad de Medicina Crítica de los Estados Unidos que pueden tomar acerca de cómo se hace un plan respuesta en emergencia intrahospitalario, etcétera. Existe como mucha información acerca de eso. Y siempre entender lo que está pasando afuera para saber por qué nos está pasando adentro. Entonces, el plan que nosotros tenemos en el hospital se basa en la continuidad de negocio del servicio y las operaciones de emergencia. Y si se dan cuenta, hay un triage, hay una evaluación, etcétera, pero en la continuidad de negocio está descrito que las áreas administrativas y logísticas sigan trabajando, que las áreas clínicas asistenciales sigan trabajando, que la docencia siga trabajando, es decir, no se deja ni de investigar, ni se deja de dar clases, que esto fue algo que seguíamos haciendo nosotros en pandemia, a pesar de la pandemia, seguíamos dando clases, y el hospital evolutivamente se va a recuperar en horas, en semanas o en días, pero se va a recuperar. Y este es el objetivo de los protocolos de emergencia. Cuando hacemos este principio de continuidad de negocio, que también es gestión de riesgo, lo más importante son las personas, no solamente las personas que vienen, sino las personas que atienden, ¿no? Y no solo es hacerlo, sino también hacerlo lo mejor posible, y nos tenemos que ir entrelazando con la gente que maneja las instalaciones, la tecnología, la información y los proveedores que nos traen asistencia. Entonces, existe particularmente recomendaciones para triage y para atención de prioridades. Este es un artículo del 2020 de esta misma organización, de la Asociación Mundial de Desastres, que nos habla de cómo hacerlo mejor. Entonces, en estas prioridades está basado el protocolo de respuesta hospitalaria en desastres de nuestro hospital. Entonces, eso tampoco les va a ser ajeno, ¿no? Nosotros hacemos todas las operaciones, vemos la parte clínica, vemos la parte administrativa, hacemos la parte de docencia y de investigación, tanto así que pues al día de hoy ya hemos hecho artículos sobre desastres dentro del hospital, pero también tenemos stocks de atención, cómo hacemos los procesos, cómo montamos los hospitales de campaña fuera del servicio de urgencias,
y también cómo hacemos el triage para la zona verde, zona amarilla y zona roja. Zona roja son los pacientes más críticos, zona amarilla son los pacientes intermedios que no tienen riesgo vital, y la zona verde son los pacientes que no tienen lesiones importantes, y la zona negra son pacientes que fallecieron, ¿no? O sea, la zona negra, siempre que le hablen de un paciente negro, va a ser un paciente que ha fallecido. Entonces, es mucha información, seguramente sí. Tal vez con lo que se tiene que quedar es con ahora ir a revisar el protocolo de desastres a norma control. Son muchos escenarios, son muchas decisiones, por lo que se tiene que tener mucho entrenamiento en emergencias y en desastres. Un desastre y una emergencia es de índole social y sanitaria y requieren compromiso hospitalario. Y creo que tal vez lo más importante es que hace unos meses, no, hace un año, solicitamos como parte de la especialidad de medicina de urgencias que dentro de los programas académicos de las residencias se incluyeran este tipo de temas, o sea, que a todos nos entrenaran para hablar un mismo idioma, ¿no? Que aunque yo esté en el ABC y otro está en Valbuena y otro está en el Juárez y otro está, si yo le digo a Valbuena, oye, te voy a mandar 3 pacientes rojos, ellos entiendan de qué estamos hablando en una situación de emergencia o desastre, ¿no? Entonces ahí vamos, estamos empujando a que eso se modifique y que ustedes tengan temas sobre administración, temas sobre gestión de riesgo y también temas sobre desastres. Y esto es muy importante, el eje del liderazgo hospitalario a veces recae en urgencias porque somos los que estamos 24 horas ahí recibiendo, o sea, somos la primera puerta y somos los que les vamos a decir, oigan, ¿qué creen? Acaban de llegar 85 pacientes, bájenos a ayudar, ¿no? Pero también la puerta de entrada somos todos nosotros. Y esta gestión para la reducción y los hospitales seguros como herramienta es muy interesante y es algo que ocupamos todos los días para la protección del principio elemental que es la vida, no solamente del que atiende, sino también de las víctimas, ¿no? Entonces, contar con estos protocolos es una responsabilidad que es nata, que es normativa, es decir, un hospital no se puede acreditar si no tiene estos protocolos dentro de las instituciones, ¿no? Y siempre me tomo un segundo en todas las conferencias que doy para agradecer, ¿no? A la gente que está, no solamente en los servicios de urgencias, toda la gente que presta atención o que prestó respuesta en los sismos, en las pandemias, etcétera, etcétera, en situaciones específicas, un agradecimiento y un reconocimiento para todos estos equipos. Entonces, pues bueno, les agradezco mucho su atención a todos. Acá me pueden encontrar. Por ahora estoy al mando del Grupo Latinoamericano de Investigación y Entrenamiento en Desastres. Y pues este es mi equipo. Bueno, no todos, pero son parte de mi equipo de urgencias. Y siempre les digo que si quieren ir rápido, pues pueden ir solos, pero si quieren ir lejos, tienen que ir acompañados. Y esto pasa en desastres, ¿vale? Les agradezco mucho. Acá está mi contacto, por si alguien lo ocupa. Pues mil gracias, Eli, pero muy brillante presentación. Muchísimas gracias. Se abre el foro a preguntas en observatorio aquí en Santa Fe. Bueno, primero, aquí en observatorio tengo el chat. Pregunta primero la doctora Paulina Seguí. ¿Existe un protocolo durante un sismo para los que estamos en quirófano? Que está en el sistema de gestión, en el sistema de norma control, y habla sobre cuál es la recomendación de cómo seguir el procedimiento quirúrgico, si es un paciente crítico, si no es un paciente crítico, si están empezando el procedimiento, si no están empezando el procedimiento, y cada área, eso fue ahora que vino Hospital Seguro este año, doctor, este año, ¿verdad? O el año pasado, creo que este año, si no mal recuerdo, vino Hospital Seguro, fue una de las recomendaciones que nos hizo, tener protocolos de evacuación por área. Entonces, las áreas quirúrgicas están dentro de este protocolo de evacuación y de cuáles son las recomendaciones internacionales. La mayoría de las ocasiones, y esto fue una de las pláticas que se tuvo en la última vez que fuimos a la plataforma global de desastres, la recomendación, por ejemplo, en hospitales como los japoneses y todos ellos, es empaquetan para la cirugía y evacúa todo el equipo quirúrgico al paciente cuando es posible. Habitualmente el que se queda es el anestesio junto con el paciente, el cirujano empaqueta y todos se evacúan, ¿no? Sí hay una recomendación dentro de este protocolo, pero además, a lo que iba con lo de Hospital Seguro, es que todas las áreas tuvimos que diseñar, porque no lo teníamos, un protocolo de evacuación. Entonces, ahora terapia intensiva, quirófano, urgencias, todas las áreas tienen un protocolo de evacuación que va a ser el que vamos a practicar o a simular el 30 y el 31 de diciembre. Pero sí hay una parte de recomendaciones para el equipo quirúrgico. De eso,
y de cómo bajar a ayudar a urgencias en caso de eventos quirúrgicos necesarios para Bueno, nosotros. de aquí deriva la siguiente pregunta. Comenta la doctora Gerter, ¿se podrían subir los protocolos de emergencias y desastres a la página del ABC? Los que trabajamos en el quirófano, y la doctora Seguí es una de ellas, ella es anestesióloga, pues no estamos enterados de todos estos protocolos y creo que si queremos realmente considerarnos un hospital seguro, deberíamos de estarlo. Por otro lado, en el chat también el doctor Sergio Agustín Islas, excelente revisión de medicina de desastres y lo que hace el ABC. Nuevamente, pregunta la doctora Gerter, ¿hay otros hospitales seguros certificados en México? Y la doctora Seguí vuelve a comentar, médicos del staff no podemos entrar a donde están las normas de control, no pueden compartir por otra vía. Creo que es una inquietud que tenemos todos. Norma Control, perdón, Norma Control es un sistema de gestión cerrada para todos los que colaboramos, pero la buena noticia que les tengo es que todos pueden entrar, solo necesitan una computadora institucional y si no yo les hago llegar el documento en Word para que lo tengan ahí y que lo puedan revisar. Como un PDF para que lo puedan revisar y lo tenga a la mano usted, doctor, y lo pueda compartir con el resto de equipos. Pues Y de sí, la otra, yo creo que podemos usar la Asociación Médica como un medio de información para que todos los médicos del staff estemos enterados y ustedes a través del Departamento de Enseñanza hacerles conocer a los médicos internos y residentes del hospital y también a recursos humanos para hacerlo conocer a todos los que trabajan en el hospital, porque realmente pienso que de todo lo que nos platicaste es muy, muy importante y todos debemos estar enterados. Está aquí conmigo el doctor Wolpert. Él ya estuvo en 3 temblores, el del 57, el del 85 y el del 2017. A mí me han tocado solo 2. En el 85 yo era residente de cirugía en Picacho y pues fuimos el Hospital Seguro y recibimos a pacientes del Hospital Juárez, que se cayó, pacientes, doctores, enfermeras, personal del Hospital Juárez. Y pues los que ya vivimos este tipo de situaciones, el 17, la verdad, fue leve comparado con el del 85, sobre todo por el estado de preparación. Y algo que no comentaste y sí me gustaría recalcar, después del temblor del 85, ya cuando yo iba terminando la residencia, empezó el programa ATLS en México. Y aquí en el hospital, a los médicos que atendemos pacientes de urgencias, se nos exige como parte de nuestra atención en urgencias que estemos certificados en el ATLS. Y uno de los capítulos del ATLS, que es la parte de desastres, es donde menos prestamos atención cuando tomamos el curso, cuando hacemos la revisión y el examen. Creo que esto hay que resaltarlo. El ATLS toma en cuenta todo esto que acabas de mencionar y los que estamos certificados en ATLS lo debemos de saber manejar. Entonces es algo que me gustaría recalcar. ¿Alguien más aquí en Observatorio que quiera hacer algún otro comentario? Yasmín. Perdona, nada más. Adelante. Justo, doctor, esta sesión fue a solicitud de varias personas del staff después de que vieron la serie de Pete. Entonces nos preguntan como de, oye, nosotros hacemos eso. Y yo decía, no solo hacemos eso, lo hacemos y lo hacemos mucho mejor. Y creo que deben de estar muy orgullosos porque gracias al trabajo que hemos hecho todo este tiempo, hemos tenido no solamente el reconocimiento nacional e internacional, los protocolos que hacemos. Una cosa muy importante que solo quiero recalcar, Clínica Amistad y Brimex también nació de esta necesidad después del sismo del 85 y la especialidad de medicina de urgencias nació después del sismo del 85. Entonces todos nosotros venimos de esta historia de desastres, por eso es que a los urgenciólogos nos gusta mucho ese tipo de cosas. Tomen en cuenta que haremos el simulacro y que todos están invitados y que también les haremos llegar la información para que todos vean cómo nos tenemos que movilizar en este tipo de situaciones. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias nuevamente, Eli, y muy informativa y creo que también levanta mucha curiosidad por conocer más en toda la comunidad.
Muchísimas gracias de nuevo. Se te hará entrega de esta carta de reconocimiento a la presentación por parte de la asociación y el compromiso de difundir los documentos que amablemente nos compartas. La siguiente sesión será el martes 6 de enero. Con la sesión de la doctora Salem hacemos el cierre de sesiones de este año. Cerramos con broche de oro. El título va a ser a cargo de la doctora Gudelia, el título está pendiente. Les ratificamos el QR para formulario de registro de cursos en el ABC, teniendo contacto, se unieron todas las partes del hospital que se realizan cursos, entonces es un formulario único y pues les deseamos a todos felices fiestas, mucha salud y paz a todas las familias y el deseo que se extienda pues a nivel mundial. Muchísimas gracias.